Para mí, sinceramente, es un honor hoy estar aquí, esta elección, porque entiendo que me va a permitir servir a todos los usuarios del sistema público extremeño de salud y con la cual, con esta institución y con todos ellos, me comprometo desde ya a trabajar con mi mayor compromiso, garantías de tensión, independencia, dedicación plena, transparencia y además una información clarificadora en todo momento. Todos los usuarios pues tienen ya mis puertas abiertas en todo lo que pueda ser de utilidad a ellos. Todas las funciones no las vamos a repasar, simplemente están en el decreto y son ya ley. Pienso que la cultura de la reclamación no es perjudicial ni debe molestar a ninguna institución. Al contrario, creo que mejora los mecanismos de funcionamiento y por sí misma constituye una mejora, un sistema de gestión en la calidad de la asistencia que se presta. Espero que mi actitud personal que uno tiene de empática, dialogante, de entusiasmo por lo que voy a asumir, mi capacidad de reflexión, entrega y constancia, pues no ha de faltar en resolver todos los asuntos que han de llegar a la oficina del defensor de los usuarios. Entiendo también que mis conocimientos médico-legales pues también me sean de utilidad en este campo que muchas veces pues es de tanta importancia. Deseo y espero contar con la ayuda de todos los estamentos de la Consejería, como ya me lo han manifestado personalmente, sin fisuras ni incertidumbres, con la Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo, con la Gerencia del SES, con todas las áreas territoriales, direcciones de hospitales, servicios de atención a los usuarios, en general con todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en los centros hospitalarios. De todos ellos espero pues la mayor colaboración en la resolución de cuantos problemas, quejas y sugerencias pues puedan surgir. Entiendo que con todo esto mi proyecto es conseguir un funcionamiento ético de la institución cara a los usuarios y al personal que trabaja en todos los centros sanitarios.